No podéis velar, orar conmigo tan solo una hora. Siempre los discípulos tenían una disciplina. Ellos siempre oraban a la hora novena, a las 3 de la mañana. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Hay gente que está orando y en medio de su oración tiene ataque demoníaco. Tú oras por una persona. Esa oración tuya está provocando un efecto tan poderoso en el mundo espiritual que es capaz de quebrantar malicias, ataques que esa persona tiene y el enemigo lo tiene acechado. Tú puedes bloquear la acechanza del diablo a través de una oración intercesora. Hay muchísimos testimonios de gente que han estado orando y le ha llegado nombre de personas. Han llegado quizás personas que conocen, otros que no conocen, y han orado por ello y Dios los ha librado hasta de la muerte. Uno de los ministerios más poderosos es el ministerio de intercesión. No es arrodillarnos a decir palabrería, no, es poder hablar con Dios. Activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio de conocimiento, guianza espiritual y revelación que te llevará al siguiente nivel en tu vida espiritual. Que los ídolos no tienen rúa. Los ídolos no tienen espíritu. Nosotros tenemos conexión con Dios que es mediante nuestro espíritu. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracia y paz de Dios te sea multiplicado en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, bienvenido o bienvenida a este tu espacio, activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio donde cada minuto, cada momento, hay una revelación divina capaz de alterar tu vida y llevarte a lo sobrenatural. Uno de los problemas más fuertes que vive nuestra generación es la incapacidad de orar. El no poder orar lo suficiente nos convierte en personas insuficientes en lo espiritual. Por eso, si tú quieres vivir una vida de oración, por lo menos debes de orar 1 hora al día. Por eso el maestro le decía a sus discípulos, y no podéis velar, orar conmigo tan solo 1 hora. Por eso preparamos estos 12 pasos de cómo orar más de 1 hora. Dimos ya los primeros 4. Los que han estado atentos a este programa saben cuáles son. Te dejo aquí el video ahí arriba en la tarjetita, le das clic y ahí te va a salir el video, el primer video que hicimos, revelando los primeros 4 pasos de cómo orar más de 1 hora. Estos primeros pasos fueron: adoramos, esperamos, confesamos y oramos con las escrituras. Algo muy poderoso que está bendiciendo la vida de cada persona que está ahí escuchando esta palabra de revelación y dándole crecimiento a su vida espiritual. Recuerda que si no ora, no podrá ser efectivo en Dios. Siempre los discípulos tenían una disciplina. Ellos siempre oraban a la hora novena, a las 3 de la mañana. Había horario a la hora sexta, a la hora tercera, a la hora novena. Siempre habían horarios en los que estaban orando. O sea, si quieres crecer espiritualmente, obligatoriamente necesitas tener una vida activa en la oración. El maestro tenía esta disciplina de orar. O sea, en el día veíamos a Jesús, según nos revela la palabra, haciendo milagros, haciendo proeza, maravilla, libertando vida, pero en la noche estaba orando. O sea, una vida de oración te garantiza una vida de éxito en la administración y en el propósito de Dios para tu vida. Que vamos hoy a revelarte los próximos 4 pasos. Por eso es importante que ahí en la descripción te vamos a dejar el link del primer video de cómo orar más de 1 hora. Hoy vamos a seguir revelándote los siguientes 4 pasos en los cuales tú vas a poder orar más de 1 hora. Yo en un momento, ¿verdad?, diseñé, son 12 pasos, y mi vida espiritual fue alterada
a raíz de estos tiempos de oración. Y yo creo que tu vida también va a ser cambiada, alterada a través de este tiempo en la oración. Por eso quiero compartir un versículo de entrada. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vengo a hablar con esa gente de secreto, esa gente de intimidad, capaz de conectarse con Dios y descubrir el océano espiritual que le espera, el torrente del Espíritu de Dios a través de tu vida de oración. El paso que continúa, que vamos al primero de hoy, que es el quinto, es velar. Velamos. Luego que nosotros adoramos, esperamos, confesamos, oramos con las escrituras, entonces lo siguiente que hacemos es velamos. ¿Qué es velar? El maestro en Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, mira cómo Jesús resalta en este espacio la necesidad de velar. ¿Qué es velar? Cuando vamos a la palabra velar, viene en el griego, la palabra velar tiene que ver con mantenerse despierto, vigilar y ser un vigilante. Eso es velar. Cuando nosotros velamos estamos despiertos, pero despiertos ¿en qué sentido? Porque obviamente estamos orando, estamos clamando, estamos despiertos en el sentido físico. Velar en este sentido tiene que ver con estar vigilante, despierto en el aspecto físico, pero también despierto a lo espiritual. O sea, que tú estés sensible a la atmósfera de Dios para ser un vigilante, para estar vigilando, porque a veces hay gente que está orando y en medio de su oración tiene ataque demoníaco. En medio de su oración, gente que está orando de noche y siente miedo, escalofrío y paran de orar porque dejan de estar vigilantes. Cuando nosotros estamos orando, hay que estar vigilante, hay que estar atento, porque el enemigo sabe que un hombre que ora es un hombre que es fortalecido en Dios. Satanás sabe que cada vez que tú estás orando, él va a tratar de distraer tu mente. Gente que empieza a orar y empieza a orar por una cosa y luego no sabe ni por qué está orando. Porque el no estar atento, el no estar despierto espiritualmente, permitió que Satanás le envíe un bloqueo espiritual, y ese bloqueo no te deja seguir fluyendo en lo que Dios te quiere conectar. Por eso nosotros cuando vamos a orar, nosotros necesitamos estar despiertos a la expectativa espiritualmente, y ese estar despierto va a provocar que tú estés sensible a lo espiritual, siempre sensible al Espíritu de Dios, pero también sensible a la atmósfera contraria que puede venir de Satanás para bloquear tu vida. Por eso es un paso muy importante. En este paso se puede durar un buen tiempo, 5, 10 minutos, en momento de velar, de estar en guardia, de orarle al Padre. Dios mío, revélame lo que se está moviendo. Es un momento en el que tú estás vigilando tu ambiente, tu entorno. Estás clamando a Dios, pero también estás en una actitud de vigilancia. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, necesitamos orar en el Espíritu en todo tiempo y velar en ello. O sea, estoy orando en el Espíritu, estoy con mi espíritu despierto, conectado, pero tengo que estar velando.
vigilante. Cuando alguien está vigilando, está pendiente de los mínimos aspectos y movimientos que hay en su entorno. Tienen que entender que cuando la oración es una acción espiritual y cuando tú estás accionando espiritualmente, hay malicia contraria que se te van a levantar. Tú debes estar vigilante para cuando venga cualquier ataque, cualquier bloqueo en tu oración, tú puedas reprender toda malicia. Por eso debemos de velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El poder velar en la oración te prepara para cuando venga la tentación. O sea, te hace mantener en un estado de despertar espiritual que cuando viene la tentación, tú puedes estar fortalecido en Dios. Es a través de velar. El siguiente paso en la oración, el paso sexto, tiene que ver con interceder. Paso 6 es intercedemos. ¿Qué es interceder? Interceder tiene que ver con hacer peticiones, rogar y suplicar a favor de otro. Es uno de los pasos más poderosos que hay en la oración, pero también uno de los pasos que genera más carga. ¿Por qué? Porque en ese momento tú dejas de orar por ti, de orar por lo que tú quieres, de orar quizás por lo que tú sientes que necesitas y empezar a orar a favor de otro, a favor de alguien que está en persecución, de alguien que está en el pozo de la desesperación, de alguien que está siendo oprimido por el diablo. Esta oración es una de las oraciones que provoca mayor efecto en el mundo espiritual. O sea, cuando tú puedes orar por otro, esa oración es tan genuina delante de Dios, porque tú no estás persiguiendo tus propios logros, ni tus propias metas, ni lo que tú quieres, sino que tú estás siguiendo el deseo y el diseño de Dios. Por eso, dice Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros podemos orar por otro, es algo tan impresionante, porque cuando tú eres justo, cuando tú te guardas para Dios, cuando tú oras por una persona, esa oración tuya está provocando un efecto tan poderoso en el mundo espiritual que es capaz de quebrantar malicias, ataques que esa persona tiene y el enemigo lo tiene acechado. Tú puedes bloquear la acechanza del diablo a través de una oración intercesora. Hay muchísimos testimonios de gente que han estado orando y le ha llegado nombre de personas y le han llegado quizás personas que conocen, otros que no conocen, y han orado por ello y Dios los ha librado hasta de la muerte. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros oramos, activamos en el mundo espiritual los ángeles de Dios. Y cuando nosotros en intercesión clamamos, los ángeles se activan para sanar, para librar, para guardar. Y es algo tan poderoso la oración intercesora que produce en la vida del creyente una carga por la obra de Dios. O sea, te ayuda a ser comprometido con lo de Dios. Cuando tú puedes orar por otro, tiene también la cualidad de que esto sana. Orad unos por otros para que seáis sanados. Es fácil orar por el que tú te llevas bien. Es fácil interceder por un hermano, por un amigo, pero no es tan fácil poder interceder por alguien que te haga daño, por alguien que te haya fallado en un determinado momento. Entonces, esta oración intercesora tiene que ver con la capacidad de tú también orar por ellos que te fallaron. Orar por aquellos que en un momento te hicieron daño. Y tú poder orar a Dios para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, para que Dios lo perdone. Y óyeme, esto provoca en ti sanidad interior. Por eso le dice,
orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, cuando tú intercedes por otros y te conviertes en uno de los ministerios más poderosos, es el ministerio de intercesión. O sea, cuando hay intercesores, gente que están clamando por otros, aún por predicadores, adoradores, por diferentes ministerios, esa oración a veces no es tanto lo que trae el predicador, el adorador, sino de un pueblo que está intercediendo. Recuerdo, ¿verdad?, historias de G.G. Ávila, que él estaba aún predicando y la mano de Dios haciendo milagros sorprendentes, pero había un grupo a la distancia que estaba reunido clamando por esa campaña, clamando por las almas, clamando por los milagros, por lo que Dios iba. Y esa oración intercesora producía muchas veces los milagros y el mover de Dios. O sea, un intercesor. Entonces, en nuestra disciplina de oración tiene que haber un momento para orar por otros. Y ese momento para orar por otro va a abrir paso al siguiente nivel. Y el siguiente paso, valga la redundancia, que es pedir. Lo séptimo que vas a hacer en tu oración es pedir. Y esto parece, wow, muy poderoso, porque lo primero que mucha gente hace cuando se pone de rodillas es pedir. Y hay que tener en cuenta que lo primero no es pedir. Aquí en este orden que tenemos, el séptimo paso es que es pedir. Lo primero es adorar, esperamos que llegue el Espíritu, confesamos ante Dios, oramos con las Escrituras, velamos, intercedemos y entonces pedimos. Y esto es muy poderoso porque dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos esa facultad y esa capacidad para pedirle al Padre y el Padre accionar. Tanto que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios en fe, creyendo, ese momento de pedir abre los cielos a tu favor. A veces la gente es tímido para pedir, a veces hay gente que pide demasiado, pero pídele a Dios y verás su mano obrar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hay gente que es tan poderoso cuando tú llevas una línea, ¿verdad?, de que ora por otro, de que intercede, de que vela. Cuando llega el momento de pedirle a Dios, óyeme, Dios está esperando esa petición. Ni siquiera esperando. Antes de que tú la pronuncies, ya el cielo está a tu favor. Ya el cielo se está moviendo para operar a favor de esa petición que tú necesitas. Entonces, es necesario pedirle a Dios. Porque a veces, a veces no oramos. Dice la palabra que no sabemos orar como conviene, pedir como conviene. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siempre es importante, al momento de la oración, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Yo practico eso. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar hoy. Acompáñame en la oración, porque Natanael, nosotros como humanos, no sabemos pedir lo que nos conviene, pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a pedirle a Dios lo necesario. Vamos a pedirle a Dios lo que tenemos disponible de parte de Dios para nosotros. Por eso dice que la palabra en Corintios 1, capítulo 2, que el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios, porque Él lo conoce y Él nos hace entender lo que Dios nos ha concedido. No es lo mismo tú pedir por pedir a cuando tú pides guiado por el Espíritu de Dios. Porque cuando tú pides guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, te lleva
a conocer y a pedir lo que ya el cielo te concedió para que pidiera. Y eso es muy poderoso. O sea, no es que nos vamos a desbordar pidiendo, no, yo dame una casa, es necesario pedir su casa, un apartamento, pero lo principal es que tú puedas pedir a lo espiritual. Por eso la palabra nos revela y nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, lo ideal es que tú empieces a pedir por lo espiritual, por tu vida espiritual, y luego pidas por, por lo que tú necesitas en la tierra. A mí me ha funcionado. Yo tengo mucho tiempo que casi no pido en mi necesidad física, sino que me encargo de pedir espiritualmente. Y cosas que con tan solo yo pensarlo en lo físico, aparece. Porque el Señor va a añadir todo lo que haga falta, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Él es capaz de llenarlo todo en todo. Y el octavo paso que tenemos aquí, que es el último en el día de hoy, es alabamos. Hay que sacar un espacio en nuestra oración donde sea para alabar a Dios. El Salmo 150 dice y nos revela, todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. O sea, nosotros tenemos el diseño para alabar a Dios. Hay un coro que dice, alábalo en todo tiempo. Y que en todo tiempo su alabanza esté de continuo en nuestra boca. ¿Y qué es alabar? Alabar tiene que ver con expresar una exaltación a Dios. Tiene que ver con salmodiar, o sea, expresarle salmos a Dios. Los salmistas eran especialistas en eso, en preparar alabanzas a Dios. Magnificar a Dios en su persona y expresar lo grande que es. Por eso el Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, oh Dios, Dios mío. O sea, qué bueno es poder conocer el poder que tiene la alabanza en la oración. O sea, tu oración tiene que ser caracterizada en un momento para tú alabar a Dios. No es solo pedir, no es solo interceder. Y yo creo que con estos pasos tú vas a orar, no una hora, ¿no? 2 y 3 horas. Yo llegué a orar siguiendo estos pasos alrededor de 2 horas y media. Clamando, dejándome guiar, porque en cada paso de esto vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y podernos dejar fluir el río del Espíritu de Dios a través de nuestra oración. Porque es que la oración no es arrodillarnos a decir palabrería, no, es poder hablar con Dios. Y cuando nosotros tenemos un modelo sistemático para orar, un sistema constante y una disciplina, podremos ser mucho más efectivos en nuestra oración. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Dios quiere que hable con Él. Dios quiere revelarte lo próximo que viene, y esto será a través de tu oración, de tu tiempo que tú clamas con Dios. Yo he tenido mucha experiencia con Dios a través de seguir estos pasos de la oración. Muchas experiencias. Tanto que Dios ha tratado conmigo en éxtasis. Tremendo. Yo a veces estoy orando y me voy en un éxtasis y Dios me ha revelado cosas hasta antes de predicar que se manifiestan cuando yo predico. Pero lo que la gente no sabe es que antes de que sucediera, ya Dios me lo reveló en el tiempo de la oración. O sea, la oración constante, la oración determinante te llevará a conocer a Dios y a comunicarte con el Espíritu de Dios. Porque ciertamente la palabra nos revela y nos dice que
el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y este mismo nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Es muy importante entender estos pasos. Los pasos que vimos hoy, para seguirlo, velamos, intercedemos, pedimos y alabamos. O sea, está pendiente porque los próximos 4 pasos que vienen son muy determinantes en la oración y vas a orar, no 1 hora, yo te aseguro que puedes orar mucho más de 1 hora clamando al Señor, dándole tiempo a estos pasos en tu vida de oración y construyendo un sistema constante en tu oración. Gracias por seguirnos, ¿verdad? En este canal. No olvides suscribirte, darle a la campanita, dejarnos siempre un comentario. Los leemos. Si desea, ¿verdad?, un tema específico de la Biblia, puede dejarlo escrito aquí en los comentarios y le vamos a dar seguimiento. Lo importante y el propósito nuestro es que tu vida pueda ser alterada y llevada a lo sobrenatural de Dios a través de este programa y este conocimiento. Así que gracias por estar con nosotros. Sigue cada una de nuestras cuentas y yo sé que será de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue contigo, activando lo sobrenatural en Dios.